Buenos días. Muchachos, ¿cómo van? Muy buenos días. Buenos Buenos días días. para todos. Buenos Buen día. días. Buen Buenos día. días. ¿Me oyen bien? Días. Muchachos, ¿me oyen bien? ¿Me escuchan bien ahí? Más o menos, Master, se te escucha muy extraño el sonido hoy. Se escucha algo lejos. Estoy teniendo problemas con este micrófono. Espérenme un segundito, yo cambio aquí la vaina. Hola. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Mucho mejor. Vale. Sí, es que este es el micrófono de la cámara. Obviamente está más abierto, entonces si escuchan ruidos de fondo, pues bueno, traten de no pararle bolas, ¿vale? Bueno, creo que ya estamos todos aquí en clase, ¿cierto? No creo que falte ninguno. ¿Alguno de ustedes me puede recapitular en qué quedamos la clase pasada? Eh, Buen día, profe y Hola, vale. compañeros. Profe, pues nos estabas explicando, bueno, nos estabas dando algunas fechas de la creación de algunas emisoras, sus creadores y, y cosas así como de las primeras emisoras en Colombia y de otros países. Más que todo fechas importantes. ¿En dónde quedé? Creo que quedamos en Radio Sutatensa. En la aparición de la FM. Exactamente. ¿En la aparición de qué, María Fernanda? De la FM, profe. Ok, en la evolución, en el desarrollo de la FM, ¿cierto? Entonces ya habíamos hablado de la radio educativa, habíamos hablado de la evolución de la radiodifusora nacional, ya habíamos pasado por la historia de RCN Caracol, de Radio Santa Fe, la primera emisora de Bogotá, la primera emisora que se instaló en el país o que se estacionó en el país, que se llamaba La Voz de Barranquilla, o se llama La Voz de Barranquilla. Bueno, todo eso, pasamos por toda esa historia, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, creo que habíamos quedado en la parte del desarrollo, la evolución de la radio en FM, ¿cierto? Bueno, vale decir que la radio en FM, bueno, digamos que la frecuencia de modulación, la vez pasada hablábamos un poquito de cómo era o cuáles eran las grandes diferencias. Alguien había preguntado que cuáles eran las grandes diferencias de la radio de FM con la radio de AM, ¿cierto? Bueno, lo primero que escuchábamos y decíamos en ese momento, lo primero que uno nota es la calidad del sonido, ¿vale? Claramente es mejor la calidad en FM, se escucha más claro, más nítido el sonido en FM que en AM. Que decíamos también que la amplitud de modulación o AM es más susceptible a las interferencias, dado que las ondas electromagnéticas de la AM pues pululan en el ambiente, están presentes en la atmósfera. Decíamos también o hablábamos de términos técnicos en el sentido de que entre más calor hiciera en el medio ambiente, pues las ondas electromagnéticas tienden a ir hacia arriba y que por eso era necesario que se utilizaran se utilizaran antenas en los cerros para poder capturar esas ondas electromagnéticas. Entonces, y obviamente que si había lugares en donde hacía frío, pues que era más fácil la recepción en las zonas urbanas. Hablábamos también de que la señal de frecuencia de modulación va en línea recta, por lo tanto la infraestructura para enviar señales debe ser o se requiere de mayor infraestructura, por lo tanto es más costoso, en fin, ¿vale? Creo que hablábamos de todo eso. Bien, el desarrollo de la frecuencia de modulación data desde más o menos los años 30,
1935 para ser exactos, en donde se empiezan a hacer las primeras pruebas de la frecuencia de modulación o frecuencia modulada. Vale decir que lo que hacían era ampliar la potencia del envío de la señal para que la onda fuera mucho más grande y pudiera contener, lo voy a decir con estos términos un poquitico más actuales, pudiera contener más datos de transmisión. Con eso, la frecuencia de modulación capturaba señales en estéreo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, la calidad mejoraba bastante. No se utilizaba tanto porque, pues, como ya les decía, la infraestructura era mucho más, ¿cómo se dice esto? Era mucho más, se me fue la palabra. Digamos que se requería de mucho más infraestructura, como ahora, por supuesto. Entonces, más compleja era la palabra que quería buscar, más compleja, pues para la época. Ya para mediados de los 70s, con la evolución, con el desarrollo de las tecnologías de la época, se empezó a instalar la transmisión de la banda de FM como una alternativa a lo que ya se estaba utilizando, que era la AM. Pero resulta que por las facilidades, por la nitidez, por la calidad del sonido, la radio empezó a migrar para allá, porque los artistas de la época, que ya estaban empezando a tener un renombre casi que mundial, ¿cierto? Los artistas de la época querían que sus productos se presentaran con una calidad mucho mayor, ¿vale? Entonces, obviamente, tanto la música como los estilos, las formas de hacer radio, que en esa época estaban ya yendo más dirigidos como a esa radio ya no tan conservadora, tan cuadriculada, ya no tanto la radio cultural e informativa de la época o la radio educativa de la época, sino más bien a una cultura un poco más juvenil, de entretenimiento, ¿cierto? De la mano con una cultura que era ya más transgresora, que ya iba en una franca y abierta protesta contra lo establecido por el gobierno y por las, digamos que por las altas sociedades de la época. Entonces, digamos que empezó a darle una evolución a todo este tema de la radio. Entonces ahí aparecieron nuevos formatos de radio, la radio de entretenimiento se empezó a consolidar, ya habían programas de crítica humorística, habían programas de recocha, digámoslo así, esos los famosos morning shows, ¿cierto? En donde se burlaban de la gente, se burlaban del establecimiento y pues trataban también de acompañar a la gente a sus casas, a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio. Era una radio que iba más encaminada también hacia los jóvenes, ¿vale? Y entonces, de la mano con los cambios sociales y de la música, pues la radio en FM empezó a coger muchísima fuerza. Por eso empezaron a aparecer formatos de mucho entretenimiento. Aquí, por ejemplo, en Colombia, para esas épocas estaba la onda de la música yeye, la música go-go y todas esas jodas, ¿cierto? Que aparecieron por esa época, que con eso, esa era la diversión de cuando nuestros papás o nuestros abuelos eran jóvenes, ¿cierto? Obviamente, pues, no sé de los de aquí quiénes son o quiénes han tenido a sus papás que no salga, no vaya, que mire, que eso, igual, era en esa generación. Lo que pasa es que eran épocas, música y formas distintas de pensar, pero era igual, era igual. Y con eso empezaron a aparecer locutores que empezaron a transformar esa época. Entonces ahí aparecieron espacios como la emisora Radio 15, por ejemplo, que era la emisora o una de las pioneras en el tema de la radio juvenil. Después empezaron a aparecer Radio Tequendama con sus espacios juveniles de rock, de música disco, ¿cierto? También aparecieron las emisoras de la cadena Super, por ejemplo, no sé si a alguno de ustedes le tocó la Superestación 88.9 en alguna época,
no sé. Vieja guardia. Juan Diego, ¿sí? Vieja guardia, claro. Sí, exactamente, la Superestación 88.9. Y eso que me estoy pegando unos grandes saltos, ¿cierto? Pero es para que ustedes vayan mirando cómo ha sido como ese cambio de pensamiento sobre todo, y de los estilos de la radio. 88.9, la Superestación se enfrentaba a una cosa que se llamaba radioactiva, que todavía existe, que en esa época estaba en la 102.9, cuyo eslogan era "Te pone bien". 102.9 radioactiva, te pone bien. Ahí, en esas épocas, pues obviamente estábamos hablando de Armando Plata Camacho, de William Vinascoche, que era inclusive el locutor de Radio Tequendama, Alfonso Lizarazo en sus épocas de radio, Manolo Belón, que todavía pues ustedes creo que lo pueden ver por ahí en las redes sociales dando lora. Obviamente los que tuvimos la posibilidad de escuchar los programas del Zoológico de la Mañana y de La Locomotora, pues nos acordaremos de Juan Manuel Correa el Papuchis, nos acordaremos de el Capi Romero Barliza, de Diego Fernando Montoya, Diego FM, de Martín de Francisco en sus primeras épocas de radio, de Alejandro Villalobos en sus primeras épocas de radio, de Andrés Nieto, de los Nietos, Andrés Nieto y Alejandro Nieto, de Tito López, ¿cierto? Que ahora es director musical de la Blue Radio, entre otros muchos nombres que han aparecido, y pues por supuesto de allá para acá, ¿no? De allá para acá, pues todavía apareció por esas épocas, por las épocas de los 90, una emisora que a ustedes les fascina, les encanta, la Mega, ¿cierto? Entonces eso, ¡ay, la Mega, qué berraquera! ¿Vale? Y así fue evolucionando la radio en nuestro país. Así fue la evolución de la radio en nuestro país. Digamos que la radio de entretenimiento cogió mucha fuerza, vale decir que la época de los 80s y de los 90s fue un cambio generacional muy fuerte para toda la sociedad, ¿cierto? Las tecnologías empezaron a mejorar, ya los equipos de sonido no eran los tremendos aparatos de antes que habían en las casas. Los discos negros de 45 revoluciones de acetato cambiaron a los compact disc, ¿cierto? De ahí a los digital video drive o digital video, no sé cómo, no me acuerdo, que son los famosos DVD. Y ahora tenemos Blu-ray, y eso que ya estoy hablando de algo que ya es obsoleto, ¿cierto? Porque creo que ya casi nadie tiene Blu-ray. O no sé si alguno de ustedes todavía tenga. Creo que muchos ni lo han usado. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, no, yo sí creo que sí lo han usado, porque recuerden ustedes que las consolas de videojuegos tienen dispositivo Blu-ray. ¿Sí? Y pues cuando ustedes ponen una película, una consola de videojuegos, pues la pueden ver perfectamente ahí, ¿cierto? De hecho el PlayStation 5 y el Xbox X que salieron hace poco, todavía tienen, los que son de dispositivo físico, de disco físico, o la versión que tiene dispositivo para disco físico, todavía tiene un dispositivo de Blu-ray, aunque eso ya está en época de obsolescencia, ¿cierto? Ya ahorita ha aparecido, bueno, me estoy saltando mucho, sigo en orden para no perder el hilo. Bueno, les estaba diciendo que en los 80s y los 90s empezó como una revolución digital, empezó como una revolución social, y aparte de todo una evolución en la tecnología, a la cual la radio se fue adaptando con nuevos estilos, con nuevos locutores, con una programación más dirigida a la gente, ¿cierto? Empezó a aparecer la portabilización del sonido, ¿cierto? La portabilización del sonido. Entonces ya no se necesitaban de los equipos de sonidos grandes, sino que ya se fueron reduciendo de tamaño a medida que los dispositivos, los componentes con los que se fabricaban las radios también fueron reduciéndose de tamaño. Entonces ya no teníamos equipos de sonido, sino grabadoras, ¿cierto? Un poco más grandes. O también teníamos
los famosos Walkman, ¿cierto? Los Walkman. Después aparecieron los Discman, ¿sí? Que era pues un reproductor de CD portátil. Los Walkman eran un reproductor de cassette, del famoso cassette, portátil, pero aparte de eso, algunos Walkman tenían radio. Y aparte de eso, algunos Walkman, tal vez los de mejor tecnología, tenían Walkman con radio y grabadora. Entonces se podía grabar la música del radio en el cassette. Eso era una locura. Obviamente eso costaba un platal enorme, cuando la plata valía de verdad. Pero tenían la posibilidad. Entonces ya no se veían a los jóvenes con esos afros impresionantes de finales de los 70s, con esas grabadoras al hombro, ¿cierto? Y esto, no, ya eso se reducía de tamaño. Y pues ahora, gracias a la aparición de uno de los inventos más revolucionarios, y yo diría que uno de los inventos que cambió totalmente y que marca un antes y un después en el tema de tecnología, fue la aparición de la Internet. La Internet, pues que yo considero debe ser uno de los inventos revolucionarios de finales del siglo XX. La Internet, pues básicamente era la conexión a través de computadoras. Bueno, obviamente también viene implícito en todo esto que he dicho, viene implícito la evolución de la computación, ¿no? De la tecnología de la computación, y obviamente la aparición de la Internet. En 1994 apareció lo que se llamaba en aquella época el Windows 95, ¿cierto? Que pues básicamente fue una mejora de aquel Windows 3.1 que había aparecido más o menos por el año del 92-93, ¿sí? Windows 95 pues cambió todo lo que tenía que ver en computación. A la par, pues el señor Steve Jobs y el señor Wozniak que estaban haciendo sus Apple, o desarrollando o volviendo a reformar las Apple, y apareció la Macintosh. ¿Se acuerdan de la Macintosh? Que eran las Apple Macintosh, que eran esos computadores como de colores, que era casi que todo integrado en una sola pantalla, y que algunos venían como con una caja transparente y se podía ver lo que había adentro. No, era una locura. Muy bonitos y todo, pero casi la gente no los utilizaba porque pues casi no entendían el sistema operativo de Apple. Pero igual, se manejaron a la par. Apareció Windows 95 y de ahí apareció la Internet. Por allá por el año de 1997 más o menos empezó a aparecer la Internet como tal. Y eso marca una revolución. En materia de radio, y con la aparición de la Internet, pues las emisoras o las grandes empresas de radio pues no se podían quedar atrás. Si bien las empresas de prensa empezaron a migrar algunos contenidos en sus páginas web, en la incipiente Internet de aquella época, entonces empezaron a aparecer las páginas de los periódicos, de las revistas, ¿cierto? También la radio se tuvo que acomodar, primero poniendo la parte de texto, haciendo las páginas, pero trasladando su sonido a la Internet. Y entonces, en esa época aparece una cosa o una herramienta que ayudó bastante en el desarrollo de algo que ya vamos a ver más adelante, que se llama el podcast. ¿Se acuerdan ustedes del famoso Real Player? Uy. No, que se van a acordar si nunca lo usaron. El Real Player. ¿Alguien se acuerda? No, señor. No. Marley dice que no. Qué pena. Eso no era como una aplicación que tenía como el computador para hacer
como contenido de multimedia, algo así, si no estoy mal. Y sí y no. Acuérdense ustedes que por esas épocas, los que tuvieron la posibilidad de tener computadores a principios de los 2000, todos los computadores venían, bueno, ya en esa época estaba bastante tecnificado, pero por ejemplo en el año del 98, 99 más o menos, para no irnos tan cerca. En el año 98, 99, a la par con Windows, los sistemas operativos venían con una cosa que se llama todavía el Windows Media Player, ¿cierto? Que ese lo conocemos todos lo tenemos en nuestros computadores, ese viene por defecto, el Windows Media Player, ¿cierto? Resulta que una empresa inventó lo que se llamaba en esa época el Real Player, que era un reproductor de audio que se podía instalar en los computadores o que se instalaba en los computadores y que daba algunas herramientas de reproducción de audio. Pero ¿qué pasó? Esa herramienta Real Player la crearon más que todo para que se usara en Internet. Real Player tenía una opción para que ustedes agarraran el vínculo, como en esa época las emisoras de radio estaban transmitiendo, es decir, estaban pasando, me pregunta Dylan Espitia que si era como Ares. Bueno, Ares era otra cosa. Ares era el paraíso de los piratas en esa época. Era el Morgan de la época, junto con el eMule. No sé si alguno de ustedes utilizó esas aplicaciones. Desgraciados piratas. Yo sí la utilicé bastante. Ares y eMule. Pero no, Real Player era un reproductor de audio, Dylan, pero que tenía algunas herramientas o que fue creado para que tuviera algunas herramientas. Les estaba diciendo que las emisoras estaban cambiando su sonido a través de vínculos, es decir, estaban pasando su programación, mejor dicho, era simplemente, yo me imagino de esta manera, ponían un radio, le ponían un cable, lo conectaban a un servidor y todo lo que sonara en el radio sonaba por el servidor y eso lo transmitían a través de un vínculo. Y entonces, ¿qué pasaba con el Real Player? ¿Cierto? Con el Real Player. El Real Player lo que hacía, o lo que se podía hacer, era que usted agarraba el vínculo, es decir, la dirección de Internet, la arrastraba o copiaba y pegaba, la arrastraba al Real Player y a través del Real Player, del reproductor, usted podía escuchar cualquier emisora de Internet. Cualquier emisora de Internet. Entonces, ¿qué hicieron las emisoras? Pues las emisoras empezaron a utilizar el Real Player para transmitir por ahí. Ellas antes transmitían directamente a través de una aplicación que ellos adquirían en los servidores de Internet o en los proveedores de Internet. Pero resultó que era más fácil y sonaba mejor a través de esa aplicación del Real Player. Y resulta, pasa y acontece que mientras siguieron evolucionando con esta aplicación, el Real Player permitía a la gente grabar, es decir, darle a un botoncito rojo, le daba uno ahí y grababa directamente de la radio a un sonido digital o a un archivo de audio digital que quedaba en esa época en .wav. Ya después se pasó al MP3, que era más comprimido y que permitía ¿cómo digo? Que no se saturara tanto el disco duro, que no se llenara el disco duro de información. Entonces, vale decir que esos fueron los inicios de lo que ahora conocemos como el podcast, ¿vale? Del podcast. Y aquí viene lo siguiente. Para ustedes, o mejor dicho, porque ustedes yo creo que ya saben qué es el podcast, igual ahorita vamos a unificar esos términos, pero ¿qué es lo mejor que ustedes han sacado de los podcasts? ¿O por qué creen ustedes que es una gran herramienta el podcast? Porque pienso yo que es muy liberal, o sea, no hay una restricción de contenido. Entonces se puede encontrar diversos
diversas cosas, diversa información, y pues como no es ligado a una empresa como tal, entonces es como muy realista y no tan amarillista como normalmente son pues, los medios ahorita. Ok, Diana dice que hay libertad, es decir, que hay mucho contenido y que se puede acceder a él de una manera fácil y libre, ¿vale? Bien, Diana. Otras opiniones, escucho. Todo tiende a tener algún tipo de revolución, ¿no? En este orden de ideas, pues esta nueva tendencia del podcast, pues te permite tener la información que necesitas y pues sí, obvio lo que dice Diana, muy, muy claro. A la hora que yo grabo un podcast, grabo algo desde mi punto de vista, no es un tema ni político, ni para allá, ni para acá, ¿no? Entonces, sí, 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 es una tendencia también, ¿no? Ok, entonces Juan Diego, en resumidas cuentas, y si le entendí correctamente, es que hay una revolución, una innovación y que marca unas tendencias desde el punto de vista de quien lo crea. ¿Estoy correcto? Y obvio del oyente también, ¿no? Ujú, Del exactamente. creador, del oyente. Porque Diana lo decía desde la perspectiva del oyente, usted lo dice más desde la perspectiva de quien lo crea, ¿sí? Pensaría yo que estaría yo, porque Diana dice que hay libertad de escoger y que uno lo puede escoger en cualquier momento y que está ahí siempre, ¿cierto? Y que es libre y que aparte de todo, no está casado con empresas de radio que tengan una filosofía, bla, 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 ¿sí? Eh, y Juan Diego lo ve ya desde el punto de vista de que es una innovación, de que es una herramienta y que hay una libertad de quien crea para dar su opinión, ¿cierto? Sí, 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 es lo que hablábamos la clase pasada también de las tendencias a la que se llega finalmente, lo que hablabas de la televisión, ¿no? Ya la televisión se vuelve casi que, o sea, la televisión comercial casi que obsoleta, ¿no? O sea, ahorita lo que se Exactamente. vuelve es Netflix, Amazon, etc, etc. Sí, Entonces, no, así y mismo. vuelvo y les digo, ahorita, por ejemplo, en esta materia de televisión, como para hacer un pequeño paréntesis, en esta materia de televisión, pues están marcando la parada las aplicaciones como Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, hay una que se llama Hulu, que es buenísima, hay otra, ¿cómo es que se llama? Hay una que se llama Pluto, que es también buena. Más adelante van a seguramente aparecer más. Entonces va a venir una cosa que se llama Star, ¿sí? Star Plus, que viene con todo el contenido o un contenido de Disney más avanzado, aparte de Fox. Pero yo creo que la televisión convencional como tal no va a desaparecer, va a reaccionar a todo ese tipo de cosas. Entonces, yo la verdad no creo que digamos, porque alguien decía que la televisión convencional se va a transformar en una televisión digital, en el sentido de que ya vamos a tener que necesitar conectar nuestro televisor a un cable de internet para poder ver televisión. Yo no creo, yo no creo. Yo no creo que la televisión convencional vaya a desaparecer, la verdad. Antes, por el contrario, la televisión convencional va a tener que reaccionar a eso, a esas nuevas tecnologías y va a tener que mejorar. Lo que pasa es que ahorita en De pandemia, hecho, reaccionaron creando el TDT, ¿no? Creería yo que fue como una manera de pero yo sí le revolucionar digo una para cosa, ellos. esto lo van a ver más adelante y esto no corresponde, pero yo sí le digo una cosa con el tema de la TDT, aquí nos demoramos mucho para poner la TDT. Esa tecnología está funcionando, esa tecnología de la TDT inició en los países escandinavos, que parece ser que son como los que más innovan en el tema. Resulta, pasa y acontece que ellos, por el tema de la posición geográfica en la que están, pues tienen que mantenerse mucho tiempo guardados en sus casas. Entonces, pues lógicamente tienen que buscar nuevas formas de entretenimiento. Y se inventaron la TDT para poder, a través de sus antenas de televisión normal, común y corriente, recibir muchas opciones de entretenimiento, porque se dieron cuenta que a través de las ondas electromagnéticas, de las señales de VHF,
más que todo, y de UHF, que son las que se utilizan para la imagen, poder tener más opciones de entretenimiento. Y entonces se inventaron esa vaina de la televisión digital terrestre, que básicamente fue trasladar esa señal, esa recepción que tenían de la antena aérea, trasladarla a una señal digital de fibra óptica. Y entonces ya tenían básicamente una televisión por cable, pero de una señal que era pública. Y ellos la fueron tecnificando todo eso y fueron vendiendo la idea a otros países. En Europa, la TDT. La TDT comenzó aquí en Colombia más o menos como ¿en qué año? ¿2010? Puede ser, más o menos, sí, unos 11 años. Yo creería que sí. 2010, que empezaron a mandar las antenas y a los decodificadores, y que todos los televisores empezaron a tener como ese decodificador, el DVB-T2, no hay que joda, una cosa así. Bueno, yo de eso sí, pues muy poco realmente, pero yo prefiero como la radio. Pero sí, o sea, más o menos 2010, más pensaría yo. Profe, ya busqué el dato. 29 de enero del 2010. Correcto. Estamos. Bueno, sí, algo sabe uno, ¿no? Algo sabe uno. Y entonces, a nosotros nos llegó la TDT en 2010, ¿cierto? Nosotros no fuimos el país pionero en América Latina. Ya en América Latina se venía hablando de TDT ya hacía ratico. En Europa ya llevaba como 5 o 6 años de estar funcionando la TDT, antes de que llegara esa tecnología aquí a esta parte del planeta. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, para la época en que estamos ahorita con el tema de la radio, para volver pues a lo que nos estamos refiriendo, yo estoy hablando de 2099, 2000, con la llegada de la internet, o de la revolución de la internet en materia de audio. Y el término podcast se vino acotando más o menos como en el 2002, 2003. Ya les doy exactamente el dato, que aquí lo tengo pues en lo que tenía preparado. Entonces, ya estábamos hablando del real player, ¿cierto? Como tal. Y estábamos hablando de que gracias a la posibilidad de grabar ese contenido y convertirlo en un audio o en un archivo digital, ¿cierto? Hablábamos del podcast. Pero yo les estaba preguntando a ustedes, para ustedes, los que han tenido la posibilidad de consumir podcast, ¿cuáles han sido las ventajas? Diana hablaba de la libertad que uno podía encontrar. Juan Diego hablaba de que era una innovación, y lo decía desde el punto de vista de quienes crean podcast, en el sentido de poder dar su propia opinión libremente, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes tiene otro concepto de las ventajas que ha tenido el podcast? ¿Ninguno? No sé qué piense la facilidad tal de acceso. No, Dylan, no le alcancé a escuchar. La facilidad para el acceso que se tiene. Sí, exactamente. Es básicamente lo que decía Diana, en el sentido de que, aparte de que había libertad, también había una gran facilidad para decirlo, pero sí, exactamente, se recalca ese hecho, Dylan, por supuesto. Bien, el término podcast, muchachos, fue acotado o fue dicho por primera vez el 12 de febrero de 2004, en un artículo escrito por un periodista británico del periódico The Guardian, llamado Ben Hammersley. Y básicamente en su artículo él hablaba de el podcast como una serie de programas que se podían adquirir por demanda,
y que él las escuchaba a través de su iPod. En esa época, pues recuerden ustedes que existía un aparatico en el que ustedes podían cargar mucha música en MP3, dependiendo de la capacidad que tuviera el aparatico. Era un aparatico fabricado por la compañía Apple, que se llamaba en esa época el iPod, ¿cierto? iPod. Y el señor Hammersley decía que él escuchaba, aparte de que escuchaba las cosas en iPod, él grababa programas de radio y los podía cargar a su iPod y que ahí podía, que sonaba como si fuera una transmisión. Entonces él decía un iPod Broadcasting, iPod Broadcasting. Y entonces de ahí, de la unión de esas dos palabras, apareció el término podcast. Podcast. The Guardian o El Guardián. The Guardian, pues para que lo puedan escribir, María Fernanda. The Guardian o The Guardian. ¿Vale? El señor se llamaba, se los voy a escribir aquí en el chat para que lo puedan anotar bien. Ben Hammersley o Ben Hammersley, ¿vale? Ben Hammersley. Ahí está en el chat para que todos lo tengan claro cómo es. Y el periódico, lo anoto también en el chat, era el famosísimo The Guardian o The Guardian. Bueno, en Guardian dicen en Soacha. Nosotros decimos Guardian. Bueno, entonces básicamente el podcast es un programa de radio que se pasa a digital o se graba en digital y que se descarga en una, perdón, que se sube a una aplicación para que la gente a través de la internet pueda escucharlo, pueda acceder a él de manera fácil, lo pueda detener, lo pueda pausar, lo pueda escuchar a la hora que quiera, en el momento que quiera. Eso es básicamente un podcast. La aplicación es sencilla, lo que pasa es que a mí me gusta contar la historia porque es que es muy chévere y son cosas que de las que uno se sorprendió en su momento, ¿vale? Es una cosa de la que uno se sorprendió en su momento, porque para mí fue una gran sorpresa el cambio del Windows 3.1 al Windows 95. Para mí fue una gran sorpresa la llegada de la Internet, que fue para mí fantástico, genial. Para mí fue una gran sorpresa. Nada más, perdóname, meto la cuchara ahí. El cambio de Windows 3.1 a 3.11 era diferente porque antes entraba uno por DOS, ¿te acuerdas? Correcto. Y entraba uno y tenía que entrar a Windows. Es así, es así. Sí, claro, tiene razón Juan Diego. Y del 3.1 al 3.11 y después del 3.11 al 95, porque no hubo 3.2 ni 3.12 ni nada. 3.11 al Windows 95 y del Windows 95 al fracasado Windows 98 y Windows 2000. Después el Windows XP, que fue una maravilla. Y luego el Windows Vista, que fue un desastre. Y ahora tenemos este Windows 10, primero pasando por el Windows 8. Bueno, en fin. Entonces, el concepto del podcast es muy sencillo, simplemente es un espacio de radio hecho digital y que tiene acceso fácil para todo el mundo a través de alguna aplicación o de algún gestor de audio, ¿vale? Bueno, muchachos, se nos va a acabar el tiempo de esta primera parte, entonces vamos a descansar, tomamos aire, nos lavamos las manos porque el virus no se ha ido a pesar de la vacuna y cuando regresemos, entonces completaremos con lo que nos falta. Señor. Perdón, es que por temas de conexión entré, de hecho, media hora tarde, entonces, y yo he entrado a la plataforma Q10, creo que es el nombre, y no he visto cómo no sé si ya estén subidos los videos, pues para ver. Bueno, ahorita les hago un mini tutorial del Q10. Ok, gracias. Ya les hago un mini tutorial. Ya nos vemos, paramos y nos volvemos a conectar en un minuto.